Ya, vamos a iniciar entonces la siguiente clase. Ahora nos toca la clase 21, donde vamos a hablar sobre diccionarios. Entonces, Mekadir, clase 21, ¿cierto? Y, me equivoqué, ¿cierto? Rmedir, clase 21, y lo voy a hacer de nuevo. Ahí sí. Clase 21, y vamos a hacer el archivo, ¿cierto? Que es code clase 21 diccionarios.py. Entonces, ya vimos la primera de las colecciones, ¿cierto? Que es listas, ¿cierto? Vimos listas la clase anterior. Entonces ahora en esta clase vamos a ver lo que son los diccionarios. Un diccionario, ¿sí? O para abreviarlo le vamos a poner dict con doble T, con doble C, ¿sí? Diccionario se declara entre paréntesis de llave. Vamos a comenzar por eso, ¿sí? El diccionario se declara entre paréntesis de llave y así como la lista tiene elementos únicos, ¿cierto? Separados por coma, el diccionario tiene elementos que se separan en conjunto llave-valor, ¿cierto? Separados por coma. Entonces va a haber un elemento llamado llave y luego separado por dos puntos un elemento llamado valor. ¿Sí? Cada uno de estos conjuntos, ¿cierto? De llave-valor se declara ítem, un ítem. Esto es un ítem. Entonces, aquí, ¿cierto? Yo tengo una llave, ¿cierto? Y a esa llave le corresponde un valor. La llave puede tener cualquier valor, ¿cierto? Puede tener strings, 1, o puede tener ints, ¿cierto? Y cualquiera que se me puede ir ocurriendo, ¿cierto? Incluso yo puedo guardar aquí dentro listas o cualquier otro tipo de datos, ¿sí? Igual que las listas no hay una limitación, ¿cierto? El tipo de datos que yo puedo guardar dentro de las diccionarios, ¿cierto? De los diccionarios. Entonces, importante, así como cuando nosotros iterábamos sobre las listas, llamábamos los elementos, ¿cierto? Recuerda que cuando nosotros iterábamos sobre las listas, llamábamos los elementos que había dentro de ellos. Cuando yo itero sobre un diccionario, ¿sí? Lo que traigo son las llaves. ¿Sí? Observe, por favor. Entonces, si usted se fija, al momento de yo iterar sobre un diccionario, traigo las llaves. Ahora, aprovechando que este elemento tiene un conjunto de patrón, ¿cierto? Yo puedo aquí iterar llamando a la llave, ¿cierto? Y los valores. Es decir, por llave, valor en diccionario, ¿cierto? Imprime la llave, en cuyo caso un segundo. En cuyo caso, ¿cierto? Me traería la llave. O podría imprimir directamente el valor, en cuyo caso me traería el valor. Sin embargo, para eso yo tengo que señalar que estoy iterando sobre los ítems del diccionario y no sobre el diccionario en sí mismo, ¿ya? Es decir, aquí hay un pequeño cambio. Otra cosa sobre la que yo puedo iterar, que es la iteración que hay por defecto, ¿cierto? Es sobre las llaves. Por ahí en dict keys, ¿sí? Print, cuyo caso, si usted se fija, me va a traer las llaves. Deme un segundo aquí para que lo pueda ver. Me va a traer las llaves duplicadas, ¿cierto? Porque estaría iterando sobre las llaves. Y otra cosa que yo también puedo hacer es iterar directamente sobre los valores, ¿sí? Que ahí sería por i en dict values. Print i. En cuyo caso lo que me traería serían los valores, ¿sí? No las llaves. Observe que aquí tengo los valores duplicados, ¿cierto? Razón por la cual lo que estoy haciendo ahora es iterar sobre los valores. Ahora, yo puedo llamar diferentes elementos desde un diccionario simplemente mencionando la llave, ¿ya? Observe usted. Por ejemplo, en este diccionario que yo tengo declarado aquí arriba, ¿ya? Yo puedo llamar a dict
en cuyo caso yo tendría aquí a mano el diccionario completo. Pero si yo llamara a dict y en el lugar donde usualmente se ponen los índices yo pusiera el valor de la llave, entonces yo estaría llamando al valor correspondiente a esa llave. A la llave de nombre llave le corresponde el valor de nombre valor, así como a la llave 1 le corresponde el número 1, y así como a la llave 2 le corresponde la palabra 2, ¿sí? Cada vez que yo llamo a una llave, lo que me entrega el diccionario es un valor. Esto me sirve para yo poder guardar campos ordenados, que podrían ser como por ejemplo root, ¿sí? Dígito verificador, que vendrían siendo las cosas que nosotros guardaríamos aquí en Chile, ¿cierto? Para poder guardar los datos de un cliente, ¿cierto? Nombre. Entonces, así cada vez que yo tuviese un diccionario, cada diccionario sería un cliente distinto. ¿Ya? Esto se mezcla después con las listas para que lo podamos utilizar. Entonces, observe que a través del llamado, ¿cierto?, de la llave, yo consigo que me entregue el valor correspondiente, ¿sí? El valor correspondiente a esa llave específica. Agregar elementos a un diccionario es muy sencillo. Si usted se fija, yo aquí tengo el diccionario, ¿cierto? Y voy a agregar un elemento que se va a llamar apellido. Entonces, dict en su llave de apellido va a tener registrado el valor de Pérez. ¿Sí? Y ahora cuando yo llame el diccionario la segunda vez, voy a tener el campo agregado. Ahora, observe usted, aquí apellido está mal escrito. Supongamos que yo cometí este error y quiero arreglarlo, ¿sí? Observe que ahora tengo dos campos nuevos, apellido sin la I y apellido bien escrito. De hecho, esto no es una coincidencia que se lo quiera mostrar, ¿cierto? Si yo los escribo de forma distinta, también voy a terminar con ítems que van a tener valores de llaves distintos, ¿sí? Esto puede ser peligroso porque yo podría terminar duplicando valores dentro del diccionario si no tengo cuidado. Y también podría ser peligroso porque de la misma manera como yo creo atributos nuevos, yo puedo editar atributos ya existentes. Como por ejemplo, nombre, ¿sí? Puedo cambiarlo a Juan. ¿Ya? Esto también me sirve para yo poder editar. Borrar elementos de un diccionario es bastante sencillo, ¿sí? Puedo hacer un del dict y ingresar la clave que quiero borrar. ¿De acuerdo? Y ahí la clave desaparecería, ¿sí? De una manera muy similar a cómo borramos elementos en las listas, ¿cierto? Ya, muchachos, esto sobre los diccionarios para que los puedan conocer, ¿sí? En el siguiente video vamos a trabajar tuplas y sets.